Hola a todos, muy buenos días. Les voy a empezar a compartir la presentación para que vayamos conversando de qué se trata esta famosa clase invertida, Flip Classroom o, o clase al revés. Primero, quiero contarles, o quiero que conversemos un poquito sobre cuáles son las razones para innovar, por qué innovamos. Eh, Innovar no necesariamente es hacer algo nuevo desde cero, sino que es a veces tomar algo que se ha hecho durante mucho tiempo y verlo de otra manera, bajo una nueva luz, o utilizarlo para algo para lo que no se había utilizado antes. Eso tiene que ver un poquito con de qué se trata la clase al revés o la aula invertida. Y vamos a ver un poquito cuáles son las razones por las que innovamos. En general, eh, John Biggs, que es un autor que nos sirve mucho de guía acá en la Universidad Católica de Temuco, clasificó a los profesores en tres tipos. Obviamente cualquier clasificación de este tipo no es absolutamente taxativa, es decir, un profesor tipo 1 puede tener parte de un tipo 2 y parte de un tipo 3, etc. Pero en general hay actitudes, y ustedes las van a reconocer, que nos marcan como profesores o que nos permiten diagnosticarnos como qué tipo de profesor soy. Está el profesor tipo 1, que es aquel que traspasa toda la responsabilidad del proceso de enseñanza-aprendizaje hacia los estudiantes. Es decir, a los estudiantes les va mal porque no estudian y son flojos, o a los estudiantes les va bien porque son atentos y trabajan. Eh, es su responsabilidad por cómo son ellos, por lo que hacen. El profesor tipo 2 es un profesor que asume buena parte de la responsabilidad de este proceso. Es decir, este es mi curso, yo lo dicto, yo debo buscar la mayor cantidad de estrategias posibles y es un profesor que en general le va muy bien en términos de cómo es reconocido por los estudiantes. El profesor tipo 1 también, en general es visto por los estudiantes como un profesor experto, ¿ah? Como una autoridad en la materia. Y por eso sus clases son muy difíciles en general. El profesor tipo 2 es el profe conocido como el profe buena onda. Este profesor que se desvive haciendo estrategias nuevas, pero en general los profesores tipo 1 y tipo 2 no tienen los mejores resultados en términos del aprendizaje de sus estudiantes. El profesor tipo 3, y este es el profesor que todos creemos ser, es el que se da cuenta que la responsabilidad del proceso de enseñanza-aprendizaje es de ambos, no solo del profesor y no solo del estudiante. Entonces, se da cuenta también, ¿cierto?, que el centro, el protagonista principal del proceso debe ser el estudiante. Por lo tanto, ellos son los que deben hacer el trabajo. Esto es fácil de decir, pero no es tan fácil de hacer. Implica modificaciones en el rol del docente, en el rol del estudiante, y eso no siempre es bien percibido por tus colegas y por tus estudiantes, porque ellos no están acostumbrados a este tipo de trabajo. Para lograr un resultado en términos de enseñanza-aprendizaje, en términos de resultado de ganancia de aprendizaje de mis estudiantes, que esa debe ser la meta que yo consigo. Esa debe ser la meta principal, ¿cierto? El éxito de mis estudiantes es la medida de mi éxito como docente. Se debe dar un requisito sin el cual no podemos funcionar. Y esto vale tanto para la clase al revés, como para la clase tradicional, como para cualquier innovación pedagógica que ustedes quieran implementar. Esto se llama alineamiento constructivo. Y es bastante lógico, pero en general es bien difícil de lograr, o es bien difícil de que los profesores lo logren sin una preparación mínima en docencia. Y esto es que mi resultado de aprendizaje, la meta que yo me he propuesto para mis estudiantes, lo que ellos deben saber hacer al final del curso, debe estar alineado con mis estrategias de evaluación. Y estas deben estar alineadas con mis estrategias de enseñanza-aprendizaje. De esa manera, esta mesa de tres patas no se cae. Cualquiera de estas tres patas que falle, la mesa se cae. Es decir, si mi meta es que mis estudiantes sean capaces, por ejemplo, de hacer figuritas de origami con un papel específico,
Mi estrategia de evaluación debe ser pasarles un papel específico y que ellos me entreguen una figura de origami. Y debo enseñarles exactamente eso en clases. Y no puedo hacerles una clase teórica en la que yo simplemente les enseño sobre tipos de papeles, sobre la historia del origami, y luego los evalúo tratando de que hagan un origami. Eso no funciona. Esto es requisito sine qua non para cualquier clase exitosa, no solo innovadora. Obviamente la clase al revés no es la única innovación pedagógica que podemos implementar, sino que hay otras que han sido probadas como efectivas durante mucho tiempo. Muchas de estas no son, le llamamos innovaciones, pero tienen bastante tiempo en ejercicio y en uso. Y han entrado y salido del repertorio de los docentes durante mucho tiempo. Los inicios de la clase al revés se dan por allá por los años 40. Sin embargo, en general, nosotros es muy poco lo que la utilizamos, a pesar de que vamos a ver más adelante que sus principios son bastante lógicos y bastante fáciles de entender. Ustedes ya han visto, ¿cierto?, esta serie de seminarios o serie de exposiciones sobre aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos. No sé si han visto sobre indagación guiada, que es muy interesante. Estudio de casos, estudio dirigido. Hay que tener alguna precaución respecto de cuando utilizamos este tipo de lenguaje. Y me imagino que habrán aprendido que aprendizaje basado en problemas no es lo mismo que pasar una guía de ejercicios, que aprendizaje basado en proyectos no es simplemente dar tareas para la casa, que el estudio de casos no es simplemente mostrar ejemplos. Lo mismo vamos a ver respecto de la clase al revés, que tiene una concepción sencilla y tiene una concepción un poquito más compleja, que es la que a mí me gusta y es la que creo debe ser la base para intentar implementarla. Entonces, respecto de la clase al revés, vamos a conversar hoy día de qué es lo que no es, y si efectivamente sirve y qué condiciones se deben dar para que funcione. ¿Qué es lo que es la clase al revés? Para eso tenemos que ver un poquito lo que es nuestra clase tradicional, ¿cierto? Nuestra clase tradicional tenemos un académico, un docente, un experto, que desde tiempos inmemoriales, ¿cierto?, desde los tiempos de los griegos, traspasa contenido teórico conceptual a un estudiante que es un receptor. Todavía en este siglo XXI, si nos paseamos por las salas de clases de cualquier universidad o la gran mayoría de las universidades, sobre todo en Chile, vamos a tener este profesor parado al frente con una pizarra o un proyector o algún tipo de apoyo audiovisual, ¿cierto? Pasando materia. ¿Ya? Bien entre comillas eso, es pasando materia. ¿Cierto? Revisando contenido teórico conceptual. A lo mejor revisando un contenido procedimental, pero en general contenidos procedimentales sencillos. Entonces, posteriormente, nosotros enviamos a nuestro estudiante a analizar ese contenido conceptual, a resolver ejercicios, a resolver problemas, a comprender esta materia, estos contenidos, ¿cierto? Hacer trabajo de grupos, en general, hacer actividades que son mucho más difíciles que aquellas que hacemos en clase. Obviamente, espero concuerden conmigo que lo más fácil es pasar el contenido conceptual o familiarizarme con el contenido conceptual, que luego aplicarlo para hacer análisis y resolución de problemas, o simplemente para comprenderlo. Entonces, ¿no sería más lógico que yo utilizara mi recurso más caro, mi recurso mejor preparado y que más tiempo me ha tomado conseguir, que es mi docente, mi experto, mi académico, para que él acompañe la resolución de problemas, el análisis de la información y finalmente la comprensión, y que el familiarizarse con el contenido teórico conceptual lo haga el estudiante por sí solo, porque es más fácil? Bueno, espero que concuerden conmigo en eso, porque esa es la base de la clase al revés. Cambiar este orden. Entonces, si eso es la clase al revés,
de manera bien simple y bien sencilla, qué es lo que no es. Primero les voy a decir que en general no es una estrategia de enseñanza-aprendizaje. No es como, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas, yo sé exactamente o tengo una serie de pasos que voy a seguir para resolver un problema en la sala de clases o dentro y fuera de ella, ¿cierto? Pero es algo que viene preestablecido, es un protocolo, es una serie de pasos que yo puedo aplicar simplemente a distintos ejemplos. En el caso de la clase al revés, no es un molde que yo pueda copiar y pegar, porque tengo que hacer una serie de análisis previos respecto de cómo voy a hacer el traspaso de contenido conceptual, cómo voy a, o qué estrategia voy a utilizar para luego hacer la comprensión y el trabajo con ese contenido conceptual. ¿Ya? Por lo tanto, por ahora vamos a dejar que es simplemente un reordenamiento cronológico, ¿cierto? Y de qué tipo de contenido voy a usar yo en clases y qué contenidos voy a utilizar previamente con mis estudiantes. ¿Sirve realmente la clase al revés? Sí. La clase al revés sirve, pero se deben dar una serie de condiciones. O yo debo lograr tener controlar ciertos parámetros antes de pensar en implementarla. ¿Se da mejor o se da más fácilmente en cursos más avanzados? ¿A qué me refiero con esto? Se da mejor en cursos más cerca del final de la carrera, cuando estamos hablando, cuando hay una aproximación al trabajo más en contextos profesionalizantes, que es lo que se da en cursos de los primeros años de las carreras, en que en general vemos ciencias básicas o vemos bases de cursos más bien teóricos que van a aportar luego al contexto profesional. No es que no se pueda, pero se da más fácilmente en cursos más avanzados. Lo mismo pasa con el tipo de carrera o el tipo de programa académico en el que voy a aplicar la clase al revés. Si bien lo puedo aplicar en cualquier contexto, en cualquier carrera, se da más fácil en carreras de aplicación, en carreras que se conocen como proyectuales, donde yo trabajo más fácilmente o más frecuentemente en base a proyectos. Por ejemplo, las carreras de ingeniería, las carreras de diseño, de arte, donde yo tengo que trabajar en talleres, donde tengo que construir cosas. En general, en ese tipo de carreras se tiende a dar más fácilmente. Se hace más lógica y más sencilla la preparación, ¿cierto? Tengo que preparar un contenido teórico que posteriormente voy a aplicar en algún contexto definido por el docente o en algún contexto profesionalizante, ¿cierto? De ejercicio profesional o similar. Como en la clase al revés requiere un cambio absoluto de la función del docente, es necesario o no sé si es imprescindible, pero se hace muy importante hacer una inducción, una preparación a los docentes, ya que va a cambiar completamente su función. El profesor deja de estar al frente de la sala, deja de transmitir contenido para transformarse en un monitor de aprendizaje, en un asesor que va recorriendo a los estudiantes o los grupos de estudiantes y les va monitoreando, va apoyando su proceso de aprendizaje, en la resolución de problemas, resolución de dudas, resolución de conflictos, etc. Una guía respecto de dónde pueden los estudiantes a buscar la información. Es decir, el profesor ya no, entre comillas, ¿cierto?, pasa la materia, sino que monitorea el aprendizaje de los estudiantes. Eso se condice mucho con los nuevos paradigmas en educación, nuevos entre comillas también, ¿cierto?, los últimos 20 años. No solo el docente cambia su función y cambia el paradigma bajo el cual trabaja, sino que también los estudiantes. Los estudiantes, la última vez que trabajaron de manera
revisando el contenido de manera previa y haciendo realmente el trabajo ellos, en vez de simplemente recibir la información en una sala, fue probablemente en la educación preescolar. Por lo tanto, es poco lo que deben recordar de eso. Ellos también están acostumbrados a un modelo tradicional. Desde ya primero o segundo básico, se les exige estar en silencio, escuchando, ¿cierto? A lo mejor resolviendo una guía de trabajo, pero siempre sentados frente al docente. En el caso de la clase al revés, les vamos a pedir que sean activos, que ellos hagan el trabajo en la sala de clases. Y eso es algo a lo que no están acostumbrados y es algo que a veces genera rechazo, sobre todo, como decía, en los cursos más iniciales. En el caso de la clase al revés, sobre todo en la etapa de aprendizaje previo a la clase presencial o a la clase sincrónica, deberíamos decir, ¿cierto?, en estas condiciones, se da mejor si existen ayudantes. ¿Por qué? Los docentes, los académicos, ¿cierto?, los profesores, padecemos de algo que se llama la maldición del aprendizaje o la maldición del conocimiento. A nosotros ya se nos olvidó lo difícil que fue aprender una u otra materia, uno u otro contenido o algún procedimiento. Y si aunque recordáramos cuán difícil nos fue, de todas maneras se nos hace difícil o casi imposible recordar las estrategias mentales que utilizamos para aprender ese contenido. Los ayudantes, por ser más cercanos cronológicamente, etariamente de los estudiantes, y siendo aún todavía estudiantes, ellos tienen más fresco todo este conocimiento, todas estas estrategias. Entonces, les es más fácil, les es más cercano, no solo por eso, sino que también en términos comunicacionales, ¿cierto?, en términos lingüísticos, apoyar a los estudiantes en esta nueva función, en este nuevo rol que deben desempeñar. Por lo tanto, se hace más fácil, no es imprescindible, pero sí ayuda muchísimo, tener ayudantes para el proceso de implementación de una clase al revés. O a lo mejor debemos considerar, ¿cierto?, un curso por sobre otro debido a la presencia de ayudantes. O considerar el costo que esto puede significar. Debemos además, ¿cierto?, como vamos a traspasar el contenido teórico-conceptual a un momento previo a la clase presencial, debemos en general contar con algún tipo de plataforma de aprendizaje. En general todas las universidades las tienen, muchos colegios también los tienen, pero tenemos que ver si esa plataforma se acomoda tanto a mis requerimientos para la clase al revés, como a las capacidades que tengan mis docentes y mis estudiantes de conectarse a ella. No es un requisito sin el cual no se puede hacer la clase al revés. Yo puedo hacer la clase al revés sin una plataforma, pero el tener este tipo de plataformas facilita mucho el trabajo para centralizar el contenido, para hacer el intercambio de información con los estudiantes y para controlar su avance. Antes de continuar, quiero invitarlos a que se conecten a Socrative. Pueden hacerlo desde sus teléfonos si quieren, con ese código QR, o directamente escribiendo socrative.com en la barra de su navegador, y se conectan a la sala que dice LHBT. Ustedes escriben ahí, les va a pedir que ingresar a una sala como estudiantes, o como docentes, ingresen como estudiantes, y si pueden, si lo logran, ingresen a una sala, escriban ahí LHBT, que son mis iniciales, una sala que creé hace mucho tiempo atrás, para hacerles una pregunta. Espero lo hayan conseguido. Esta es la pregunta que quiero hacerles. ¿Cuál creen ustedes que es la principal razón por la que pudiera no resultar la clase al revés? ¿Cierto? Hay muchas razones por las que una estrategia puede no funcionar, ¿cierto? A mí se me ocurrieron esas 5.
o he escuchado esas 5 de docentes. ¿Cierto? La letra A, los estudiantes no van a hacer estas actividades previas, van a llegar a la sala de clases o a la actividad sincrónica, ¿cierto? Sin haber leído el material, sin haber visto los videos, sin haber realizado las actividades. A todos nos pasa, ¿cierto? La B es que los docentes, porque no están acostumbrados, porque no saben, no han aplicado nunca esta estrategia, no logran elegir recursos informáticos o recursos de aprendizaje que sean adecuados para los estudiantes. La letra C, ¿cierto?, es que las instituciones de educación superior no tienen los recursos suficientes para incorporar tecnología de buena calidad, ¿cierto?, para implementar recursos de aprendizaje para los estudiantes. Letra D, simplemente los profesores olvidan que tienen que subir actividades previas antes de la clase presencial, antes de la clase sincrónica, y falla el sistema porque los estudiantes no tienen nada que revisar antes de llegar a la clase presencial, y porque los profesores, al ver que los estudiantes no llegan con la materia preparada, vuelven a pasar la materia, entre comillas, ¿cierto? Vuelven a revisar el contenido teórico-conceptual y se pierde todo el trabajo previo. Vamos a ver. Ahí vamos contestando. Espero que estén viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Se fijan? Hay dos respuestas que más preferencia han tenido. No sé si conocían esta herramienta, pero a mí me gusta mucho, muy entretenida para hacer este tipo de encuestas en línea. Hay muchas otras ahora. Entonces, tenemos, ¿cierto? La respuesta A y la E son las que tienen mayor preferencia, y la C, nadie cree que sea la C. A ver, vamos a revisar cuáles eran esas respuestas, ¿cierto? La A, los estudiantes simplemente no hacen las actividades previas, y la E, los profesores vuelven a pasar la materia y el asunto pierde todo sentido. Nadie cree que haya escasez de recursos para financiar la incorporación de tecnología, me parece muy bien. Como dicen los de Educación 2020, hay plata en educación. Efectivamente, hay plata en educación. Hay muchos proyectos con los que se puede financiar la incorporación de tecnología, y hay muchas formas de hacerle el quite a incorporar tecnología cara hoy en día. Primero vamos a analizar la alternativa A. Es decir, los estudiantes simplemente no hacen las actividades previas. Efectivamente, los estudiantes, si utilizamos esta estrategia de docencia, va a pasar, les va a pasar que los estudiantes no van a hacer las actividades previas. Y ahí tenemos que buscar estrategias para que sí lo hagan. Pero esa no es la principal razón por la que se cae esta estrategia. Ustedes, la mayoría de ustedes, excepto los que votaron, le apuntaron, diagnosticaron bien. La principal razón por la que esta estrategia falla es porque los profesores vuelven a pasar la materia. Los profesores se encuentran con que la alternativa A, ¿cierto?, era correcta. Los chicos no prepararon la clase, no estudiaron, no revisaron el material. Y lo que hacemos todos cuando nos enfrentamos a una situación problemática es que volvemos a nuestras raíces, volvemos a lo que nos resulta familiar y conocido, volvemos a pasar la materia. Sin embargo, esa es el único momento, la única razón por la que la estrategia falla y no tiene vuelta atrás. Pasa exactamente lo que nos pasa con los niños o con las mascotas. Si un niño hace un berrinche y logra el resultado que quería, ¿cierto? Le dan la galleta, le compran el helado, le compran el juguete, y mi estrategia resultó, obtuve el premio. Los estudiantes a nosotros nos miden exactamente igual. ¿Qué pasa si yo no estudio? ¿Qué pasa si yo no preparo la clase? El profe otra vez me pasa la materia, otra vez me pasa el PowerPoint y me resume todo el contenido y me lo envía por correo. Entonces no necesito trabajar previamente.
Y ahí fallamos inmediatamente y perdemos credibilidad frente a nuestros estudiantes. Por lo tanto, el implementar una clase al revés, el hacer este reordenamiento de trabajo, requiere un compromiso y requiere la implementación de estrategias no solo de enseñanza-aprendizaje, sino que estrategias de promoción del trabajo autónomo. El trabajo autónomo uno tiende a tomarlo como algo súper sencillo, simplemente les mando trabajo y los estudiantes tienen que ser capaces de hacerlo. Pero me imagino que muchos de ustedes que están trabajando en formato de teletrabajo, como yo, se darán cuenta que motivarse a hacer cosas, hacer trabajo en la casa, no siempre es tan sencillo, o no es sencillo para todas las personas. Hay cosas que podemos y que vamos a conversar, ¿cierto?, que me permiten estimular el trabajo previo de los estudiantes en casa. No vamos a lograr un 100% de respuesta jamás, con ninguna estrategia, ¿ya? Ninguna de las estrategias que ustedes han visto en esta serie de presentaciones va a ser la panacea, va a ser el remedio para todos los males de la educación superior en Chile o de la educación escolar en Chile. Son herramientas que nos permitirán mejorar, ¿cierto?, nuestros resultados, pero una herramienta por sí sola jamás va a ser capaz de suplir las carencias que traigan nuestros estudiantes desde la casa o desde la formación previa, o nuestras propias carencias como docentes, porque ninguno de nosotros es perfecto, ¿cierto? Todos tenemos fortalezas y debilidades. Pero muy bien, los felicito por haber detectado cuál es la principal falla. Esta estrategia de trabajo, ¿cierto?, de la clase al revés, de invertir, implica la incorporación de tecnología, ¿cierto? Especialmente para la transmisión de información previa, para la transmisión del contenido conceptual teórico. Y hay un modelo, que es el modelo SUMMER, o SMAR, ¿cierto?, en que, que diagnostica, ¿cierto?, que nos da un pequeño modelo para seguir respecto del nivel de incorporación de tecnología. El primero, el más sencillo, ¿cierto?, es el nivel de sustitución, en el que yo cambio una tecnología por otra. Simplemente cambio el pasar la materia en una pizarra o en una proyección de PowerPoint a mandarla, qué sé yo, por correo electrónico o presentarle a los estudiantes un video con el contenido teórico conceptual. Un video que puede ser mío, ¿cierto?, como docente, o puede ser extraído de alguna plataforma como YouTube. El segundo nivel es un nivel que se llama aumento, ¿cierto? Si bien la sigla Summer está en inglés, en castellano funciona igual, es la misma sigla. Cuando hay un aumento hay una mejora funcional. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que la incorporación de la tecnología permite que yo esté haciendo algo de mejor calidad. Por ejemplo, no solo estoy mostrando a mis estudiantes un video, sino que a lo mejor es un video interactivo o un libro interactivo. No sé si leyeron alguna vez cuando niños estos libros en que uno tenía que elegir el final de un capítulo para ver en qué páginas continuaba el texto, y dependiendo de lo que uno elegía, ¿cierto? Era como continuaba la historia. Hay juegos que yo puedo utilizar en que depende de cuál es la respuesta de mis estudiantes, pueden lograr una historia diferente o un resultado distinto. Hay una mejora, ¿cierto?, en la función. Ya no solo leo el texto o el paper o el capítulo del libro que tenga que leer, sino que lo estoy haciendo de una manera que logra una pequeña interacción. Hay un aumento, ¿cierto?, en la función del estudiante. El nivel de modificación implica que la tarea de mi estudiante ya es distinta. Es decir, no solo le estoy pidiendo que lea o se familiarice, sino que le voy a pedir que su trabajo sea distinto. Si antes mi meta era comprende la tercera ley de Newton, hoy voy a pedirle que modifique o el electromagnetismo. Contaba el otro día a la gente de la unidad de desarrollo docente un ejemplo de una tarea que le dieron a mi hija, que finalmente terminamos haciendo los dos, fue muy entretenida. Su tarea ya no era hacer ejercicios respecto del electromagnetismo,
sino que era lograr a través de un juego virtual en una plataforma tecnológica, lograr marcar un gol en una cancha de hockey solo utilizando cargas eléctricas. Entonces, mi comprensión o la comprensión del estudiante respecto de cómo funcionan las cargas eléctricas es mejor. Ya mi tarea no es resolver ejercicios en un papel sobre cargas eléctricas, sobre campos eléctricos, sino que implica hacer un gol, hacer algo con esos campos, lograr el movimiento de una partícula en el espacio, ¿cierto? Controlada a través de campos eléctricos y cargas eléctricas. El último, el nivel más alto, implica una creación de nuevas tareas. Es decir, ya no voy a hacer las tareas que eran normales para un curso o para una actividad, una unidad de un curso, sino que voy a crear tareas nuevas, voy a hacer cosas que antes no existían. Voy a redefinir completamente de qué se trata este curso. Eso es un poquito más abstracto y un poquito más difícil de comprender, y se los voy a, creo que mejor se los voy a explicar con un ejemplo, o dos más bien. En la Universidad Católica de Temuco, a través de un proyecto, de un PME, se implementó la clase al revés como estrategia de enseñanza-aprendizaje en varios cursos, principalmente para la Facultad de Ingeniería. Aquí les voy a mostrar dos ejemplos de niveles muy distintos de implementación respecto de su nivel tecnológico. El curso de Física 1, ¿cierto? Curso de primer año, ellos solamente utilizaron un nivel de sustitución. Cambiaron el pasar la materia en la pizarra por pasar la materia a través de videos con el docente. Entonces, mi nivel de uso de recursos fue básicamente mínimo, porque en el mismo tiempo que el profesor le tomaba preparar la clase, lo que hacía era grabarse en una pizarra, como pueden ver en la imagen, donde él hacía la clase normal, resolvía el ejercicios, ¿cierto? Daba ejemplos y pasaba la materia. Y los estudiantes resolvían esos ejercicios, ¿cierto? A través de la plataforma Moodle de la universidad. Luego en clases, él se dedicaba a hacer ejemplos prácticos. Esos ejemplos prácticos que antes los estudiantes hacían en su casa, ahora los hacían con él en la sala de clases. Movimiento pendular, movimiento rectilíneo-uniforme, etc. Él montaba el espectáculo para esos estudiantes. Y él pasó de ser un profesor tipo 1 a ser un profesor tipo 2, si recuerdan del comienzo de la presentación. Él se llenó de estrategias y su clase era mucho más entretenida ahora. Después vamos a comenzar un poquito los resultados que obtuvieron. Para el curso de Química 1, ¿cierto? Que era un curso típicamente universitario, ¿cierto? En que existe un química teórico y un química práctico, ellos llegaron al nivel de la redefinición. Ellos tomaron el curso de química teórico y química práctico y los fundieron en uno solo que se llamó química en contexto. Desde el momento de la redefinición, el curso o la parte teórica del curso, lo que se conocía como química teórico, pasó a videos interactivos a través de una plataforma con animaciones, con un docente explicándolo. A todo esto, un docente con una gran aptitud para realizar videos y hacer presentaciones. Él tenía aptitudes de showman desde antes, así que no hubo necesidad de prepararlo en ese aspecto, pero hay otros profesores para los que esto es muy complejo y sí es necesario prepararlos, si es que quieren utilizar esa estrategia de ser ellos mismos los protagonistas de sus propios videos. No solo se hizo eso, sino que se cambió las actividades prácticas o lo que se hacía en laboratorio, y ahora todas las clases presenciales se hacían en laboratorio, sino que se cambió el simplemente que los estudiantes hicieran los ejemplos prácticos que habían visto en teoría en la parte de química teórico, a utilizar la estrategia de indagación guiada.
Es decir, a ellos se les presentaba una solución problema, es decir, un frasco con un líquido o alguna sustancia en particular, y ellos tenían que, a través de una indagación que era mediada por pistas, ¿cierto? Por la dirección de los profesores, tenían que averiguar, tenían que descubrir qué era esa sustancia, ese líquido, esa interrogante que tenían dentro de un matrazo, dentro de un tubo de ensayo. Y posteriormente tenían que presentar sus hallazgos y defender sus conclusiones al cierre de cada práctico. Para eso se compraron tablets para que los estudiantes pudieran ir no solo investigando, ¿cierto?, a través de internet, sino que también presentar directamente desde la tablet, desde su puesto proyectado a pantallas que habían dentro de los laboratorios. Se compraron cámaras para grabar el trabajo de los estudiantes dentro del laboratorio, cámaras de estas de acción. Se compraron cámaras de televisión para grabar a los docentes, etc. Se contrató audiovisualistas, diseñadores gráficos, es decir, se hizo una inversión de dinero enorme, de trabajo, de tiempo, para hacer lograr este nivel de radiodefinición. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados de esto? Porque eso es lo importante, ¿cierto? Es el modelo en que estamos. ¿Cuánto va a rendir mi inversión? En el caso de física, no hubo ningún aumento en la tasa de aprobación del curso. Ninguno. Sin embargo, el profesor, ¿cierto?, Gonzalo Recio, doctor en física, él se dio la tarea de investigar cuál había sido la ganancia de aprendizaje y qué había pasado con mis estudiantes. Y él se dio cuenta que si bien sus estudiantes obtenían más o menos las mismas calificaciones o la diferencia no era estadísticamente significativa, sí logró comprobar estadísticamente que los estudiantes preferían o le dedicaban en las evaluaciones más tiempo a resolver problemas más difíciles que antes. Es decir, si antes se sacaban un 5 resolviendo 10 ejercicios sencillos, ahora se sacaban el 5 resolviendo 3 ejercicios difíciles. En el caso de química, sí hubo una ganancia de aprendizaje, sí hubo una disminución ostensible en las tasas de reprobación. Las tasas de reprobación del curso de química rondaban el 90%, siempre sobre 80%, 80, 85, 90%. Eran tasas de reprobación comunes, no voy a decir normales porque no me parece, pero sí comunes dentro del curso. Y eso se logró reducir a un 50%. Es decir, la mitad de los estudiantes aún fallaba el curso, pero hubo una ganancia o se logró que 35% más de los estudiantes aprobaran esta asignatura. Sin embargo, como hubo una redefinición de qué era lo que los estudiantes hacían en el curso de química, es decir, los estudiantes ya no se dedicaban a hacer ejercicios de equilibrio químico o de fórmulas de reducción-oxidación o de obtener de memorizar la nomenclatura de algún compuesto. Se dedicaron a investigar sobre química y utilizando química. Su comprensión de la química en general era mucho mejor, y esto fue evaluado con instrumentos internacionales validados desde hace mucho tiempo para ver las ganancias de aprendizaje en química. Sin embargo, los estudiantes, como ya no eran capaces o no se les enseñó a hacer estos ejercicios repetitivos, cuando pasaban a cursos superiores de química, a química orgánica, a bioquímica, etc., ellos no habían adquirido la habilidad de resolver ejercicios. Ellos sabían resolver problemas, sabían resolver incógnitas, sabían más de química, pero no sabían más de hacer ejercicios de química. Por lo tanto, la impresión de los docentes de química de cursos más avanzados era que estos estudiantes, habiendo aprobado el curso, de todas maneras no sabían nada. Entonces,
ahí tenemos algunas pistas de qué cosas debemos ir pensando, ¿cierto? Respecto de qué inversión vamos a hacer en términos de tiempo, en términos de mi recurso docente, en términos de inversión económica, en términos de apoyo docente, tengo suficiente apoyo pedagógico para mis docentes, y como obviamente nunca voy a tener recursos para todo, ¿dónde voy a priorizar? Entonces, y esta es tarea para ustedes. Ustedes tienen que ver, ¿cierto?, en qué carreras y qué niveles. Ya les di algunas pistas, ¿cierto?, en qué va a ser más fácil, pero no necesariamente vamos a elegir algo por ser fácil. Debemos, ¿cierto?, siempre pensar en qué es mejor. ¿Qué carreras, qué niveles, ¿cierto? ¿Qué cursos, ¿cierto? Porque no necesariamente voy a hacer una carrera completa o un nivel completo, ¿cierto? O lo voy a hacer en los cursos más avanzados o los cursos del comienzo de la carrera, sino que a lo mejor puedo elegir simplemente un curso. La recomendación es, si voy a hacer un curso completo, es idealmente hacer el trabajo con todos los profesores de esa línea, es decir, no solamente hacer introducción al cálculo, sino que también hacer cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, o al menos hacer a los profesores partícipes de cuáles van a ser las metas de aprendizaje para los estudiantes, para que no haya esta descoordinación que yo les comentaba. Lo otro es que, para empezar, yo no necesariamente tengo que hacer un curso completo, sino que puedo hacer una parte de él. Y ahí tengo que determinar qué parte del curso, cuánto me va a costar, y si estoy dispuesto a comprometerme, porque recuerden que la principal falla, o la principal razón por la que falla esta estrategia, es la falta de constancia del docente. Otra cosa importante es ver en qué nivel de profundidad voy a hacer yo esta modificación, ¿cierto? Si voy a hacer simplemente una sustitución o voy a hacer una redefinición completa de mi curso. Me imagino que todos ustedes están familiarizados o han escuchado sobre las taxonomías, ¿cierto?, de los distintos niveles de procesos cognitivos. En la Universidad Católica nosotros trabajamos con la taxonomía SOLO, de John Biggs. SOLO es una sigla que hace referencia a los resultados de aprendizaje observables. Y eso se clasifican en cuatro etapas o en 4 niveles. Esto es el nivel uniestructural, en que yo simplemente conozco una parte de un todo y la puedo memorizar, la puedo aprender, la puedo conocer y describir, ¿cierto?, perfectamente, pero es una parte de un todo. En general es lo que hacemos en los cursos básicos, ¿cierto?, en los cursos de ciencias básicas o los cursos introductorios de los primeros años. En que los estudiantes aprenden cosas, ¿cierto? Por ejemplo, aprenden lo que es para seguir con el ejemplo de la química, ¿cierto?, lo que es una ecuación de reducción-oxidación, pero eso no tiene contexto, eso no tiene relación con otras actividades de la profesión. Un nivel de aumento, el segundo nivel es el nivel multiestructural, en el que yo conozco distintas partes de un todo y puedo saber, ¿cierto?, qué partes forman un conjunto y qué partes no pertenecen a ese conjunto. Aquí estamos empezando recién a hacer un poquito de aplicación. El tercer nivel es el nivel relacional, en que yo puedo decir, ok, estas distintas partes de un todo se relacionan de tal o cual manera. Puedo establecer comparaciones, puedo establecer graduaciones, ¿cierto? Es decir, evaluar la importancia relativa o necesidad prioritaria de las distintas partes de un todo. Y finalmente, el nivel abstracto extendido es donde yo puedo hacer hipótesis respecto de los contenidos que he aprendido. Puedo utilizarlos para crear nuevo contenido. Puedo utilizarlos para hacer predicciones, ¿cierto?, respecto de, o generalizaciones, o viceversa, ¿cierto? De una generalización, hacer una predicción para un ejemplo. Eso es algo que ustedes tienen que definir, tienen que ver en qué nivel quieren ustedes, ¿cierto?, que esté
su resultado de aprendizaje, la meta de su curso, el objetivo de aprendizaje de sus estudiantes, y según eso, definir qué nivel de profundidad de aplicación tecnológica o de redefinición del curso voy a utilizar. Simplemente voy a cambiar una estrategia por otra, que es básicamente lo que estamos forzados hoy en día, ¿cierto? O esta situación de teletrabajo o de educación a distancia nos ha forzado a hacer una sustitución de una tecnología por otra. Ahora queda ver cuánto más vamos a subir nosotros en esta escala, cuánto más hasta dónde queremos llegar. ¿Qué implica hacer una sustitución o qué implica vamos a poner todas las definiciones? ¿Qué acciones me implica hacer elegir un nivel de utilización tecnológica? Por ejemplo, en el caso de la sustitución, que es donde estamos hoy día, sí o sí, por razones de fuerza mayor, ¿cierto? Hay un cambio, debe haber un cambio en el orden. Los estudiantes ven previamente el contenido teórico conceptual y ha habido un cambio de medio respecto de cómo entregamos ese contenido teórico conceptual. ¿Cierto? En el caso del aumento, además de los dos primeros, hay un cambio en la actividad. Ya no voy a hacer que mis estudiantes simplemente me den una prueba de alternativas, ¿cierto? O me contesten preguntas de manera escrita, sino que como ya no los tengo de manera presencial, les voy a pedir que me hagan un video y me expongan, ¿cierto?, de qué se trata el contenido o qué han hecho ellos con este contenido teórico conceptual o procedimental, ¿cierto? En el caso de la modificación, si quiero cambiar efectivamente lo que estoy haciendo, la orientación del aprendizaje de mis estudiantes hacia un aprendizaje más profundo, de mejor calidad, debo no solo hacer un cambio de actividad, no solo hacer un cambio en el orden, en el medio y en la actividad, sino que además cambiar mis estrategias de evaluación. Como veíamos al comienzo, ¿cierto? Esta mesa de 3 patas, si mi meta de aprendizaje es distinta, mi estrategia de evaluación no puede mantenerse igual. Por lo tanto, yo tengo que hacer una inducción, hacer un trabajo de capacitación con mis docentes y sobre todo aquellos que no son del área de la educación, bueno, enseñarles cómo se evalúa para el aprendizaje profundo, cómo transformo mis estrategias de evaluación o mis instancias de evaluación en instancias de aprendizaje. Finalmente, en el nivel de redefinición, ¿cierto? No solo necesito cambiar de medio, cambiar la actividad, ¿cierto? Redefinir mis estrategias de enseñanza-aprendizaje, mis estrategias de evaluación, sino que debo hacer una fuerte formación docente y además preparar a mis estudiantes. Recuerden que los estudiantes en general, en el 99% de los casos, no están preparados para hacer este tipo de trabajo. Los estudiantes, la última vez que hicieron eso fue probablemente en clases de arte. En clases de arte o en educación física, ellos saben que el trabajo lo tienen que hacer ellos. Que el profesor va a dar ciertas instrucciones, les va a contar un poquito de qué se trata el deporte o de qué se trata esta técnica artística, pero que el trabajo lo van a tener que hacer ellos. Ellos no están acostumbrados a hacer eso en matemáticas, no están acostumbrados a hacer eso en química, no están acostumbrados a hacer eso en ninguna otra asignatura, o casi ninguna otra asignatura, ¿cierto? Salvo en algunas carreras en las que es más normal esto, ¿cierto? En arquitectura, por ejemplo, en diseño gráfico. En ese tipo de carreras que nosotros llamamos proyectuales. Sin embargo, para los estudiantes esto no es normal y tienden a rechazarlo. En general, todos los seres humanos tendemos a rechazar el cambio antes de probarlo, ¿cierto? Esta comida no me gusta, pero resulta que no la he probado nunca. Eso es todo por la parte de mi presentación. Muchas gracias a todos por haber puesto atención y quedo abierto a sus preguntas e inquietudes. ¿Se puede trabajar en carreras de actividad física, pedagogía en educación física, etcétera? Sí, creo que la nombré, absolutamente. Se da muy fácil en carrera de educación física. De hecho,
en general uno tiende a hacerlo en las carreras de educación física. O tú ves el contenido de manera previa, no necesariamente de manera autónoma, pero sí lo haces de manera previa a la aplicación en la práctica. Se da muy fácil. O sea, una de las gracias de esto es que no solo te va a permitir, ¿cierto? No solo te ordena hacer que tus estudiantes hagan lo más fácil y luego tú lo más difícil, sino que por lo muy menos, en el más mínimo nivel, te va a mejorar el diálogo dentro de la sala de clases o el diálogo en la actividad presencial. Porque los estudiantes ya van a dominar un vocabulario que antes no conocían. O por lo menos no van a tener que perder tiempo explicando conceptos. Esos conceptos ya van a estar, los estudiantes ya van a estar familiarizados con ellos. Perfecto. Lo segundo dice, la comprensión de contenidos conceptuales, entendida como construcción o integración de un conjunto de significados organizados y relacionados en la mente. ¿Es realmente una habilidad cognitiva sencilla? ¿Una mera transmisión o memorización de los contenidos? Eso es trabajo para una tesis doctoral en ocasión. Está muy buena la pregunta, muy compleja de responder, pero para tratar de hacerlo de manera sencilla, depende de qué entendamos por comprensión. Evidentemente, niveles de comprensión, como lo que estaba diciendo en la segunda parte de la pregunta, no los vas a lograr o no los va a lograr tu estudiante simplemente leyendo la materia o familiarizándose con un video. Ese nivel de comprensión, ese nivel de análisis, esto lo vas a lograr luego interactuando con otros, haciendo reflexión sobre el contenido conceptual, y obviamente no se consigue solo memorizando. Esa es una de las razones por las que, en general, a nivel universitario no debemos utilizar pruebas de alternativas, por ejemplo, porque es muy difícil, no es que sea imposible, pero es muy difícil lograr evaluar comprensión o aplicación, ¿cierto?, a través de una prueba de alternativas. Realmente habría que ser un experto en la construcción del instrumento. Bien. Aquí hay una consulta a un colega de enseñanza media. Dice, ¿qué sucede en el caso de tercero y cuarto medio con los nuevos planes ministeriales donde también se incluye? Ahí quedó un poco inconclusa, pero yo iría a orientarlo a la aplicación en tercero y cuarto medio. Sí. En general, más lo que se ha sacado que lo que se ha incluido en tercero y cuarto medio, especialmente en estas condiciones. Sin embargo, sí, evidentemente es posible, y de hecho es, a mi juicio, conveniente, sobre todo en las condiciones en las que estamos trabajando, estas condiciones de teletrabajo, el que los estudiantes apliquen de manera guiada, ¿cierto?, o de manera monitoreada por el profesor, un contenido conceptual, es lo ideal. Hay algo que me gustaría tocar al respecto y que no lo toqué durante la presentación, que es cómo estimulamos este trabajo previo a los estudiantes. Los gringos, ¿cierto?, los norteamericanos tienen una acepción que es el garrote y el palo y la zanahoria. Tú puedes utilizar, dependiendo de tu estrategia personal o de cómo te sientas cómodo, ¿cierto?, castigos para aquellos que incumplan el trabajo previo, o premios para aquellos que lo hagan de buena manera o que simplemente lo hagan. Hay otras, ¿cierto? Por ejemplo, establecer metas, establecer plazos fijos, inamovibles, pero metas de corto plazo y metas pequeñas. Eso facilita que los estudiantes, o promueve que los estudiantes se inmiscuyan en la actividad, más que tener plazos largos y metas grandes, ¿ya? Debo tener súper clara mi meta al final del curso, ¿cierto? Mis metas al final del nivel o de la carrera, o ¿cierto?, de la formación secundaria, pero, y mis estudiantes tienen que saberlo también, pero para estimular el trabajo, lo ideal es utilizar metas cortas, metas pequeñas y plazos cortos. Es decir, de aquí a 3 días tienes que hacer
este trabajo, tienes que haber visto este video y haber contestado estas 3 preguntas. Punto. Cosas sencillas como esa, para al final del periodo, al final del semestre, lograr el resultado de aprendizaje que yo me haya propuesto. Luis, ¿cómo ves tú esta situación si yo estoy en una asignatura o en un ramo de lo que me corresponde dictar en el semestre? Pensemos en el colegio, un curso de matemática, o pensemos en la universidad, un curso de didáctica. Yo tengo que, si defino usar la estrategia, la tengo que manejar o usar esta metodología, la tengo que hacer durante todo el semestre o puedo definir alguna unidad, puedo hacerlo parcialmente, esa es una de las preguntas. ¿Cómo organizo los materiales? ¿Tengo que basar mucho en videos? ¿Puedo buscar otro tipo de fórmulas? No es necesario que sea todo el curso. Como veamos en la presentación, ¿cierto? Puedes utilizar una unidad temática, puedes asociar esta estrategia con otras, ¿cierto? Por ejemplo, vas a hacer un aprendizaje basado en proyectos. Bueno, traspasa lo que es contenido teórico a un momento previo de aprendizaje. Y luego, lo que es aplicación para ese proyecto, lo haces con los estudiantes de manera sincrónica. Presencial, si es que algún día volvemos a la presencialidad, o, ¿cierto?, de manera sincrónica a través de alguna plataforma. De hecho, yo diría que lo ideal es hacer un prototipado, es decir, hacer lo que se utiliza en diseño de ingeniería, ¿cierto? Tengo esta idea, tengo esta hipótesis, luego busco mis herramientas, busco mi contenido conceptual asociado ¿cierto? A lo que voy a pasar como materia y asociado a la estrategia que voy a utilizar, y posteriormente lo piloteo. Y cuando lo pilotee, voy a tener retroalimentación de si me resultó, qué fue difícil para mí, qué fue difícil para mis estudiantes. Tenemos que recordar que no es solo lo que me pasa a mí, sino que lo más importante es lo que les pasa a ellos. Si les pareció bien, pero más que si les pareció bien, hay que utilizar herramientas que están estandarizadas, existen para todas, básicamente para todas las áreas del conocimiento, son estrategias, o sea, instrumentos para medir ganancia de aprendizaje. Si mis estudiantes ganaron aprendizaje más de lo que hubiesen ganado, ¿cierto?, con una clase tradicional, vale la pena la inversión. Si no, chuta, probablemente no. Eso creo que es el... Sí. Luego dice acá una pregunta que también es bien interesante. Dice, las y los estudiantes suelen interpretar estas estrategias constructivistas como flojera del profesor y transferencia ilegítima a ellos de los deberes docentes. ¿Cómo se distingue esta estrategia de una simple actitud pasiva del profesor? Excelente pregunta. Y Estupenda, ese es sí. uno de los riesgos que corremos. Una de las cosas que decía yo, los estudiantes no están acostumbrados a este tipo de trabajo. ¿Cómo se evita eso? Es haciendo una buena inducción con el docente. Te explico, cuando tú utilizas clase invertida, cuando cambias tu rol de transmisor de información a monitor del aprendizaje, te lo digo por experiencia, tú terminas la clase cansado, porque tienes que recorrer, caminar, resolver problemas de tus estudiantes dentro de una sala de clases. Si tú simplemente piensas que pasando la materia antes de vas a llegar a la clase y te vas a sentar a mirar cómo tus estudiantes trabajan, tus estudiantes van a tener razones que estás flojeando. Lo que tienes que hacer es estar encima de ellos, viendo que el trabajo colaborativo sea realmente colaborativo, es decir, que todos participen dentro del grupo, resolviendo problemas cuando estos aparezcan, previniendo la aparición de problemas, ¿cierto? Monitoreando el trabajo de tus estudiantes para que esto sea como... A ver, tú te transformas en una persona que está enseñando a un niño a andar en bicicleta. ¿Okay? Tú estás detrás de él en todo momento. Al principio le vas a estar sujetando el asiento, pero después vas a tener que estar corriendo al lado de él. Esto es cansador, es mucho trabajo. Por lo tanto, requiere un compromiso importante de tu parte y también una preparación, porque no estamos preparados para eso. Tenemos que, como generalmente este tipo de trabajo
presencial, lo vamos a hacer de manera colaborativa, es decir, en grupos de trabajo, hay estrategias que podemos aprender para ver cómo mejoramos el trabajo colaborativo de mis estudiantes. Muchos profesores eluden ese tipo de trabajo porque hay dos que trabajan y los otros dos del grupo no hacen nada, ¿cierto? Hay uno que siempre es flojo y se va buscando al que es mejor estudiante, etcétera, etcétera. Hay estrategias para lidiar con eso, ¿cierto? Se pueden modificar el tamaño de los grupos, puedes modificar la constitución de los grupos, si hay un líder que es demasiado dominante, bueno, lo pones con otros líderes a ver si sigue siendo tan dominante u otros logran participar del grupo, lo mismo con el estudiante que no hace nada, bueno, tomas de 4 grupos, los 4 que no hacen nada y los juntas en un solo grupo y ahí alguno hará algo, ¿cierto? Y puede rescatar a alguno por lo menos. Hay cosas que se pueden hacer. Obviamente, como les decía también en parte de la presentación, la totalidad de los problemas que traen nuestros estudiantes y la totalidad de deficiencias que tenemos nosotros como docentes no las vamos a solucionar con una estrategia sea cual sea, pero podemos ayudar. Perfecto. Tenemos otra pregunta también que tiene que ver con el trabajo autónomo de los estudiantes. ¿Cómo llegamos en este trabajo autónomo el compromiso del estudiante? La responsabilidad para asumir las tareas y las actividades. Como les decía hace un rato, me respondí a otra de las preguntas. El trabajo autónomo no se da, no se nos da fácil a todos, ¿ya? Probablemente muchos de ustedes, los académicos que están presentes, ustedes probablemente fueron de los mateos de sus cursos. Para ustedes el trabajo autónomo no es novedad. Para otros, en que había otras actividades del día que te resultaban más atractivas que sentarte a hacer una tarea, para ellos este tipo de trabajo autónomo en general es más difícil. No por una dificultad cognitiva, sino que no te es motivante simplemente. La forma de hacer eso, de mejorar, ¿cierto? O de tratar de estimular el trabajo es, por ejemplo, bajo un concepto que se llama la ludificación, ¿cierto? Gamification, si lo han escuchado. Que haya algún tipo de recompensa, algún tipo de reconocimiento como las estrategias cognitivas que utilizan los creadores de videojuegos con nosotros, o la gente que nos da premios. Conversaba con la Unidad de Desarrollo Docente en la reunión previa que tuvimos. Estas estrategias las utilizan todos los dueños de tarjetas de crédito, las empresas grandes las utilizan con nosotros. Ellos nos dan premios para que nosotros sigamos jugando, y jugando es ir comprando, ¿cierto? Nos dan puntos, nos dan viajes, nos dan puntos para cambiar, o nos dan pesos, ¿cierto?, de premio. Finalmente, eso es plata nuestra que nos están descontando de lo que nosotros ya pagamos. No es un premio que nos están dando, simplemente están jugando con nuestro cerebro para que nosotros creamos que tenemos un premio. Nosotros podemos utilizar esas mismas estrategias con nuestros estudiantes, que ellos vayan ganando algún tipo de premio, alguna chapita que se puedan colgar, ¿cierto?, de yo soy bueno para esto. Y lo otro, ¿cierto?, es mantener las metas que no sean vallas insalvables, o que los estudiantes no las vean como metas demasiado grandes ni plazos demasiado largos, porque todos tenemos, ¿cierto?, ese procrastinador dentro de nuestro cerebro que nos dice, tengo tiempo, lo hago después. La idea es evitar eso, ¿cierto? Tener poco tiempo, meta corta, pero poco tiempo para hacerla. Acerca de la evaluación de los estudiantes, cómo lo utilizan a través de rúbricas, resultados de aprendizaje, cómo has visto tú la estrategia, qué es lo que funciona mejor en el proceso de evaluación. Como les decía, ¿cierto?, mostraba una de las diapositivas al principio, yo debo utilizar una estrategia de evaluación e instrumentos de evaluación, ¿cierto?, adecuados al resultado de aprendizaje y adecuados a lo que estamos enseñando y a cómo lo estamos enseñando. Como estamos haciendo, ¿cierto?, cosas más difíciles y estamos trabajando como monitores del aprendizaje, más que transmisores de contenido, ¿cierto? Y como les decía, utilizaba la analogía de enseñar a andar en bicicleta. La retroalimentación es súper importante, y la retroalimentación es tanto del docente como de mi instrumento de evaluación. Por lo tanto, en general, lo que más resulta o lo que más se acomoda a este tipo de trabajo es utilizar rúbricas analíticas. Una rúbrica analítica me permite no solo ir evaluando
cada desempeño en cuanto a su calidad y atributos de calidad que debe tener, en cuanto a recursos que debe estar utilizando el estudiante, sino que también le permite al estudiante hacer autoevaluaciones. Si yo miro una rúbrica analítica que dice que debo cumplir con 5 requisitos para que mi resultado, ¿cierto?, o mi desempeño sea considerado excelente y tenga el máximo puntaje, y yo veo, ¿cierto?, que estoy logrando utilizar 4 de esos, yo sé inmediatamente como estudiante que no me estoy sacando un 7. O al menos en ese ítem, en ese criterio, no me estoy sacando el 7. Lo mismo hace el docente. Y te permite ir monitoreando el aprendizaje desde el primer día. Te permite utilizarla como medida del trabajo o del avance del trabajo. Entonces, fíjate, el trabajo que logramos esta semana, estamos recién en un nivel 1 y debiéramos estar en un nivel 5. O lograste incorporar 3 de las herramientas que debías utilizar para la construcción de este prototipo. Y utilizaste una. Te faltan tantas. Ok, próxima semana recupera el trabajo, ¿cierto? O busca estrategias para hacerlo. Entonces, tú no haces el trabajo por el estudiante, pero sí lo guías y le vas monitoreando, ¿cierto? Y le vas diciendo qué es lo que le falta para lograr la meta. Eso es lo que más me ha resultado, la rúbrica analítica. Okay, obviamente necesitas también capacitación docente porque no todos los docentes conocen, ¿cierto? Saben cómo hacer una buena rúbrica analítica, que no es fácil tampoco. Acá hay una consulta que tiene que ver con las taxonomías, que tú describiste muy rápido al solo. Si pudieras detallar algo más, ¿qué taxonomía es la que se usa? A ver, como decía por ahí un entrenador de fútbol, cada maestrito con su librito. Nosotros utilizamos la taxonomía solo, que ¿cierto? Su autor fue John Biggs, su principal autor, ¿cierto? Hay otros. Y que en general describen, hace una descripción respecto de los resultados de aprendizaje observables. Es decir, no hace una descripción del objetivo, no es prospectiva, es decir, no es una meta que yo señalé desde un principio, o sea, cuando voy hacia adelante, sino que digo, esto es donde tengo que llegar, esto es lo que los estudiantes deben hacer, deben saber hacer, y de ahí para atrás empiezo a hacer mi planificación. ¿Okay? Si ¿cómo se llama? Establece 4 niveles respecto de lo que hace el estudiante. Uno es el inicial, ¿cierto? Trabaja con una parte de un todo. Y la conoce perfectamente, y la memoriza, y la puede describir, etc. La segunda parte es que trabaja con todos los elementos de una unidad, ¿cierto? Con todos los elementos de esta unidad conceptual mayor. Y puedo ver, ¿cierto?, cuáles pertenecen y cuáles no pertenecen, y puedo decir, este pertenece allá o no pertenece. Ese debiera ser el nivel mínimo, el minimorum que debiéramos partir a la universidad. Idealmente debiéramos partir en un nivel 3, ¿cierto? Nivel relacional, en el que yo puedo hacer relaciones entre cosas, puedo decir, aquí hay una relación de parecido, de semejanza, de diferencia, puedo comparar, puedo ordenar, ¿cierto? Puedo decir, este es más importante que este otro, ¿cierto? Puedo hacer relaciones entre categorías, es decir, mira, esto se parece a esta otra categoría, o esto se diferencia en, ¿ya? Eso debiera ser donde partimos en la universidad idealmente. Para llegar, ¿cierto?, en los cursos más avanzados a lo que se conoce como el nivel abstracto, donde yo ya puedo hacer inferencias, puedo hacer hipótesis, puedo hacer predicciones, ¿cierto? Y es básicamente lo que le pedimos a nuestros estudiantes que hagan en sus trabajos de titulación, que hagan recomendaciones respecto de, ¿cierto?, una actividad, respecto a una práctica profesional, o que hagan una hipótesis, ¿cierto?, y la testeen en una tesis, o en una actividad similar a una tesis, ¿cierto? O que postulen a un proyecto, etc. ¿Cierto? Lo que tengan definido ustedes como actividades profesionalizantes o actividades de titulación. En general, ahí recién les pedimos a los estudiantes que hagan actividades del nivel más alto. Y nos mantenemos más abajo que eso, incluso en los cursos más avanzados. Lo ideal es adelantar eso, ¿cierto? Obviamente en dosis más pequeñas, pero adelantar el trabajo que los estudiantes trabajan en contextos más profesionalizantes. Esa es digamos, súper resumido, ¿cierto?, lo que es la taxonomía solo. Sí, ¿Por por qué supuesto. otras? Porque en general la más prevalente, ¿cierto?, y la que todos conocemos desde hace mucho tiempo, que es la taxonomía de Bloom, revisada
o no revisadas, ¿cierto? Hay taxonomías de Bloom ahora para el uso de tecnologías de la información, etcétera, o Marzano, ¿cierto? El problema con esas es que tienden a ser un poquito más taxativas respecto de las acciones, respecto del uso de verbos, ¿cierto? La aplicación tiene este nivel cognitivo y no otro, o llega a este nivel de profundidad y no a otro. En la taxonomía solo el verbo es secundario. Si bien utilizamos verbos, utilizamos acciones, porque estamos viendo qué es lo que el estudiante hace, lo importante es que no es el verbo el que me delimita el nivel de dificultad o el nivel de profundidad, sino que es la cantidad de herramientas que yo le voy a pedir que utilice, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, comunicar puede ser algo súper sencillo, como yo te comunico que esta pieza pertenece a este conjunto. Sin embargo, el comunicar también puede ser hacer un video, hacer que esta herramienta, ¿cierto?, sea atractiva para un posible comprador, y le voy complejizando el tema. Y resulta que estoy utilizando el mismo verbo, comunicar. Por ejemplo, para un prevencionista en riesgos, el llegar a comunicar es lo más complicado que tiene. Es su nivel más profesionalizante, el comunicar. Sin embargo, para otra carrera, comunicar puede ser simplemente contar. Por ejemplo, en lenguaje yo puedo contar un cuento, y si logro contar el cuento tengo el resultado. Sin embargo, no es cuando yo defino el desempeño, debo ponerle atributos de calidad que me van haciendo más difícil o más complejo o más profesionalizante el tema. Entonces, el mismo contar un cuento, si yo pido que sea contar un cuento en un tiempo determinado a una audiencia específica, considerando la diversidad socioeconómica, cultural de ese curso, y que son niños entre 10 y 12 años, chuta, cambia la cosa y simplemente sé contar un cuento. Esa es básicamente la diferencia. Obviamente es mucho más que eso. Perfecto. Pero sí. Tenemos hartas preguntas aún, pero vamos a simplificarlas por el honor al tiempo ya. ¿Qué competencias deberían poseer los estudiantes para poder asegurar que una clase invertida logre los resultados esperados? Difícil. Mínimo es el tener una motivación por el trabajo autónomo. La competencia, más que una competencia, lo importante es tener una actitud. Es decir, cuando los estudiantes tienen una buena percepción de sus propias capacidades, tienden a hacer un mejor trabajo autónomo. Si los estudiantes tienen una autoestima baja y sienten que cualquier meta que yo les ponga de trabajo que tienen que hacer solitos en su casa, ¿cierto?, es demasiado para ellos, tienden a renunciar al trabajo, tienden a desechar el curso, tienden a botar el ramo. Entonces, más que competencias específicas, si nosotros logramos poner metas que sean accesibles a los estudiantes, que los estudiantes vean, sobre todo las primeras, que ellos vean que son accesibles para ellos y que pueden obtener un buen resultado, eso es estimulante para ir mejorando las metas. Es lo mismo que hacen nuevamente, los diseñadores de videojuegos. La primera etapa de un juego siempre es fácil. Y cuando te hacen la publicidad, te muestran un montón de errores que hacen los que están jugando, que tú al verlos dices, yo fácilmente puedo pasar esa etapa. Eso es lo que tenemos que lograr con nuestros estudiantes. Que ellos fácilmente puedan ver que esa primera etapa la pueden lograr. Y que si no la logran, tienen la opción de volver a empezar. Es decir, tenemos que lograr estimular a nuestros estudiantes para que intenten sobrepasar el obstáculo. Si logramos eso, el resto es cuesta abajo. El resto es más fácil. Bien, aquí hay una pregunta que tiene que ver, cuando ya estamos en el proceso de la clase invertida, ya la estamos desarrollando, el estudiante ha visto la teoría en su casa, la ha revisado con sus compañeros, trabajo colectivo, etcétera, y llega a la sala de clase, se desarrolla la actividad, el profesor va mediando. Entonces la pregunta es, ¿la teoría se entrega luego del ejercicio? ¿El profesor tiene que entregar la teoría?
no, al revés. La teoría la entregábamos antes de, ¿cierto? Se la pasábamos al estudiante por algún del medio, ¿cierto? Un video, un texto escrito, un juego, etcétera. Lo hacíamos de manera previa, antes que de tener la actividad sincrónica o presencial. Y durante la actividad presencial, si es que es necesario, ¿cierto? Que algo que no quedó claro, no hay que volver a pasar la materia, sino que tú le puedes recordar a tu estudiante cuáles son las fuentes de información. Tú le avisas y tú le dices, ¿dónde puedo buscar? Oye, ¿recuerdas que esto lo vimos, aparecía en el video por ahí por el minuto 5? Ah, ok. Vaya a revisarlo. O esto aparecía en el capítulo tanto del libro tanto. Vaya a investigue. Dejarnos de darles el contenido predigerido. Eso es algo que tenemos que evitar. Hay universidades en el extranjero que prohíben el uso de PowerPoint por eso, porque es el docente el que está haciendo el resumen del contenido que el estudiante debió haber leído. Entonces el estudiante finalmente no lee el libro, sino que espera que el profe le mande el PowerPoint donde solamente ve el resumen. Y se hace un resumen del resumen que le hizo el profesor. Eso lo tenemos que evitar. Bien, y acá hay otra pregunta, dice, es muy complicado hacer real este proceso en los cursos iniciales. ¿Qué estrategia efectiva me sugieres? Depende de qué curso, habría que ver qué curso, qué nivel de compromiso tienes tú. De acuerdo que tenemos un listado de cosas que nos hacían más difícil o más fácil. La idea sería que si tú me dices que de qué curso estamos hablando, lo vemos. Pero en general, para hacer un ejemplo que pueda servir para la mayoría. Tienes que ver. Profesor, es un curso de práctica inicial de la carrera de educación de párvulos que nace esta pregunta. Perfecto. Mira, en los cursos de práctica inicial, en general, tú hiciste un poquito de clase invertida. ¿A qué me refiero? Ya tuviste cursos introductorios antes para que tus estudiantes vayan a sus centros de práctica. Tuvieron cursos en los que vieron contenido conceptual, donde vieron contenido procedimental, que ahora van a aplicar. Entonces, en general, esos cursos de práctica básicamente vienen hechos para. Lo que puedes hacer es, ¿cierto? Como todos los cursos normalmente tienen de todas maneras, a pesar de ser una práctica, tienen una parte presencial o una parte de clases mixtas, ¿cierto? Que los estudiantes a lo mejor trabajan en grupos con los docentes o tienen secciones de retroalimentación. Es reactivar conocimientos previos, ¿cierto? Recuerden lo que vieron en el curso de introducción a la educación parvularia, recuerden lo que vieron en el curso de introducción a la ingeniería, etc. Y hacer una pequeña evaluación de ese contenido, ya sea automática o presencial. Esto, a través de las plataformas de aprendizaje tenemos la opción de hacer evaluaciones automatizadas que nos quitan tiempo, o sea, que nos quitan trabajo. Y luego, ¿cierto? Enviar a tus estudiantes cuando ya has comprobado que el conocimiento teórico está, las envías a hacer su práctica. Idealmente, ellas, ¿cierto? Y todos los estudiantes, ¿cierto? En todas las condiciones, deben conocer sus instrumentos de evaluación desde el día 1. ¿Ya? Es una rúbrica de evaluación, una escala de apreciación, una pauta de informe que se les va a revisar. Cualquiera sea tu instrumento de evaluación, tus estudiantes deben conocerlo desde el día 1. Y desde el día 1, ¿cierto? Desde el día 1 más 1, el n más 1, hacer retroalimentación respecto de la estrategia de evaluación. La retroalimentación oportuna es una de las cosas más importantes en educación. Me imagino que ustedes lo tienen tan claro como yo. Perfecto. A propósito de la modalidad de enseñanza que estamos desarrollando en este proceso de virtualidad, dice, en contexto de virtualidad, ¿cuáles serían las recomendaciones para desarrollar un aula invertida? Eso además teniendo en cuenta que en el caso de nuestra universidad, todos los profesores desarrollan una actividad sincrónica a través del uso de Zoom y además tienen un conjunto de actividades asincrónicas a través de la plataforma virtual. Entonces, ¿cómo uno puede organizarse allí? Esa es la orientación de la pregunta. Básicamente de la misma forma que lo hacías en tu formato tradicional de clases. De hecho, ahora
probablemente lo estés haciendo. Primero, ¿cierto? Los estudiantes se familiarizan con el contenido conceptual. Lo que es más sencillo de hacer, ¿cierto? Lo que es más sencillo de entender o de asimilar por parte de los estudiantes, el contenido teórico. Tú desde ya le estás pasando, ¿cierto? Estoy seguro que desde ya, desde los primeros días, le pusiste a su disposición cierto contenido conceptual. Y así como nos han dicho todos los expertos, ¿cierto? La parte sincrónica del proceso hay que dejarlo no para pasar materia, nuevamente, entre comillas, ¿cierto? No para transmitir contenido, sino que esa parte debemos dejarla para hacer el monitoreo del aprendizaje, para resolver dudas, para apoyar la resolución de problemas o la resolución de ejercicios, ¿cierto? O el análisis de los casos o el trabajo colaborativo, que también podemos hacer, ¿cierto? A través de plataformas hoy día. Es básicamente el mismo ordenamiento, no cambia. Perfecto. En la parte final escuchamos poco, que parece que estamos con alguna limitación en la conectividad. No escuchamos tu última reflexión, Luis. Nos sonó con un eco muy grande, pero ¿logras tener conectividad ahora? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Sí, creo que sí, por lo menos. Ahora sí, ahora te escuchamos bien. Las frases finales se nos quedó ahí un poco en eco. No, les decía que básicamente el mismo ordenamiento y que ¿cierto? Nos recomiendan todos los expertos hoy en día, porque han aparecido muchísimos expertos en enseñanza a distancia. La parte de transmisión de contenido conceptual debemos hacerla de manera asincrónica, es decir, ¿cierto? De manera previa. Así que básicamente ahora estamos forzados a utilizar clases al revés. Al menos en el nivel más sencillo, ¿cierto? Y luego dejar la parte sincrónica para hacer retroalimentación, para monitorear las actividades más prácticas, ¿cierto? Las actividades de aplicación de ese contenido conceptual, y para algo que había olvidado, pero que es tremendamente importante, que es para desarrollar esa relación social que debe existir entre el docente y los estudiantes. Nosotros en general no aprendemos de quien nos cae mal, o aprendemos menos. Tenemos que evaluar, si nuestros estudiantes nos valoran como persona, idealmente, pero al menos como docente, ¿cierto? Van a tender a aprender más de nosotros que si no lo hacen.